El uso de los proyectiles y explosivos dentro del campo de batalla ha ido en ascenso conforme se han incorporado nuevas clases como estas o incluso errores y bugs como el que seguro conoces ya del ataque de racimo. De una forma u otra, al parecer los desarrolladores se han dado cuenta de que era tal vez un poco imprescindible incorporar el sistema Trophy de una vez al Battle Royale. Y es que como jugador veterano del juego, pero inexperto de multijugador, realmente no conocía muy bien las funciones que nos proporcionaba dicho complemento nuevo, y llegué a pensar incluso de que podría sernos útil para destrozar esta nueva clase, a lo cual estaba completamente equivocado. Pero detente ahí, compañero, aunque no destruya la clase, nos sirve para combatir igualmente contra ella, ya que los dos primeros proyectiles que esta lanza serán totalmente neutralizados por nuestro sistema Trophy. Esto nos dará una ventaja en caso de que no lleguemos a cubrirnos a tiempo, y es que a veces nos encontramos con la salud baja y terminamos muriendo a manos de uno o dos proyectiles de esta clase. Por lo que tener a mano uno de estos podría marcar claramente la diferencia. Antes de continuar, revisa que tengas la opción de recogerlo automáticamente en el apartado de configuraciones, ya que puede que pasemos justo por encima de estos muchas veces y no lo tomemos por andar distraídos. De paso revisa si estás suscrito al canal, y si no lo has hecho, me ayudarías muchísimo solo presionando ese botón, ya que como observarás, el canal está en sus primeros pasos de crecimiento, y ciertamente necesito de tu ayuda para seguir adelante. Muchas gracias de antemano. Ahora bien, en lo que respecta a las granadas ya sean de racimo o de fragmentación, el Trophy se encargará de repeler dos de estas sin ningún tipo de problema, y aunque impacten justo al lado tuyo no te causarán el más mínimo daño. Veámoslo mejor en la práctica. Tenemos un enfrentamiento contra un enemigo que se encuentra ubicado en una altura superior en cuanto a nuestra posición. Si le disparamos, este solo tiene que cubrirse para repeler completamente nuestros disparos, así que, ¿cuál sería la forma efectiva de eliminarlo? Solo unas granadas de fragmentación, mi querido amigo. Ahora bien, démosle al juego un giro de 180 grados. Ahora es tu turno de tener la ventaja del terreno, y como ya sabrás, la única forma que tiene tu enemigo de causarte daño es la misma que utilizamos anteriormente. Pero ahora varía por un pequeño detalle, que tú eres más listo que él, y vas preparado con uno de estos bajo la manga, así que arrojarás tu Trophy para repeler los ataques explosivos de tu enemigo, y de esta forma podrás curarte sin ningún tipo de problemas. Observa cómo impactan las granadas justo al lado mío sin causarme el más mínimo daño. Veamos la perspectiva del enemigo. Como puedes ver, tanto en nuestra pantalla como en la suya, aparece este signo indicando el impacto de su granada contra nuestro Trophy. No queda duda alguna de la utilidad que nos ofrece contra los explosivos, y no solo cuando nos encontramos en tierra firme, también nos será un escudo cuando vamos en un vehículo. Despliega tu Trophy encima del vehículo que vayas manejando, y de esta manera quedarás a salvo de todos los posibles impactos mientras conduces. Justo de esta forma. First blood. Engaging the enemy. Enemy down. Enemy eliminated.
Our vehicle is about to explode. Watch out. K9 unit incoming. Engaging the enemy. Enemy down. Airdrop incoming. The airdrop is coming. Watch out. K9 unit incoming. Engaging the enemy. Enemy down. The airdrop is coming. Bueno soldado, con esto queda marcado el final del camino para mí, durante este video. Suscríbete al canal para más trucos y consejos, y déjame saber qué tipo de contenido quisieras ver en el canal para traerlo en los siguientes videos. Nos veremos muy pronto para seguir dándole vida a este hermoso juego. Por el momento, hasta la próxima.